Hoy estamos conversando con el profesor Jairo Fernando Fernández Romero, un destacado investigador en el área de la educación en ciencias y quien se encuentra efectuando su investigación doctoral en nuestro programa de doctorado interinstitucional en educación. Quiero contarles que Jairo Fernando es magíster en docencia de las ciencias naturales y licenciado en química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bienvenido, profesor Jairo Fernando, a los micrófonos de la UD Estéreo. ¿Puede contarnos un poco más sobre su trayectoria académica y profesional? ¿Qué te llevó a especializarte en la educación en ciencias y a centrarte en la interculturalidad? Bueno, muchas gracias, Gerardo. Un saludo muy especial a las y los oyentes de la UD Estéreo. Estoy de verdad muy feliz de participar en estos micrófonos. Bueno, hablar un poco de mi trayectoria profesional me lleva a centrarme primero en mis inicios como profesor de química y pues desde allí empezar a estudiar desde mi práctica pedagógica todas esas interacciones que surgen desde el aula, esas relaciones que se imparten entre el estudiantado y el profesorado. Así que allí empecé a cuestionarme por aquellas investigaciones que favorecen las relaciones con el otro. Para mí, pues las experiencias que surgen desde el aula de ciencias siempre promueven diálogos y pues estamos hablando de diálogos con la ciencia misma, pero también diálogos con la ciencia que se lleva a la escuela y pues obviamente también diálogos con la ciencia que hace parte de los sistemas de culturas de nuestros estudiantes. Entonces, al cuestionarme lo que sucede al interior de estas experiencias y la forma como se entablan estos diálogos, es lo que me motiva a investigar desde la educación en ciencias con enfoque intercultural. Y allí encuentro un campo muy rico en experiencias. Además le cuento, Gerardo, y a todos nuestros oyentes, que este enfoque ha tomado mucha fuerza en los últimos años, no solo a nivel Latinoamérica, incluso desde esas raíces de otros continentes se han empezado a cuestionar acerca de esa mirada intercultural en la enseñanza de las ciencias y en las disciplinas mismas, ¿no? ¿Qué te inspiró a investigar las concepciones de los profesores de ciencias en secundaria y media con respecto a la sensibilidad intercultural en el fenómeno de la migración? ¿Cómo nace esta idea? El profesorado. Lo que pasa es que el profesorado siempre está cambiando su práctica pedagógica, ¿no? Siempre está cuestionándose acerca de sus formas de las formas de integrar nuevas relaciones en su quehacer. Sin embargo, todas estas acciones hacen parte del sistema cultural e incluso de creencias de los maestros y de las maestras. Por lo tanto, me parece que se hace necesario reconocer la forma como piensan los profesores y las profesoras de ciencias, reconocer esas influencias culturales que están inmersas en sus prácticas y que no se pueden separar. Cuando el profesor o la profesora de ciencias llega al aula, llega también todo un sistema cultural que hace parte de la experiencia de cada uno. Y esta experiencia es completamente diferente pues en todos los territorios de Colombia, ¿no? De hecho, en nuestra investigación retomamos el trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda, que es una de las primeras antropólogas colombianas. Incluso es la mujer, y ahí les cuento, queridos oyentes, que aparece en nuestro billete de 2.000 pesos. Y ella se encarga de caracterizar las familias colombianas y pues para ello divide el territorio en ecorregiones. De hecho, encuentra que dependiendo la región, estas familias y de hecho las personas tienen una carga, bueno, no una carga, sino más bien como una raíz cultural que dista entre las diferentes regiones. Por lo tanto, trasladando esta idea a nuestro trabajo, nos damos cuenta de que el aula de ciencias como un sistema cultural nos permite reconocer el pensamiento del profesorado y cómo este tiene pues una incidencia en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, ¿no? Ahora, hablar de sensibilidad intercultural también nos lleva a aterrizar la emocionalidad en el aula. La ciencia y su enseñanza pues hacen como parte de esa construcción humana y por lo tanto estudiar no solo las interacciones interculturales, sino entrar como un poquito más y reconocer que hay un desarrollo de emociones, las cuales algunas veces son muy específicas y pues en otros casos ni siquiera la misma persona sabe lo que tiene esas emociones, ¿no? Entonces, pues que todo esto nos lleva a cuestionarnos por la forma como la profesora o el profesor de ciencias establece criterios para relacionarse con el otro según su sensibilidad intercultural. Y ojo, queridos y queridas oyentes, eso no quiere decir que hay alguien mejor o que hay alguien peor de acuerdo como a su sensibilidad intercultural o que hay alguien más sensible o menos sensible interculturalmente. Recordemos que como lo discutíamos hace algún momento, todo ello depende de las experiencias de cada persona. Entonces, pues esta idea nace
en una institución educativa en la ciudad de Bogotá, en donde empiezo como a ver que llega población migrante, no solo de otros países, sino migrantes internos de otras regiones del país. Y veo que estos niños, niñas y jóvenes llegan como tan perdidos. Claro, la labor del maestro es acogerlos, es brindarles seguridad e incluso inducirlos como a esas dinámicas de la institución. Pero yo siento que debe haber algo más allí, porque por ejemplo debemos cuestionarnos por el proceso de aculturación que tiene esta población, que en muchos casos, y yo creo que en la mayoría desde esta institución como que siempre lo vi, es que estos estudiantes como que estaban de paso, o sea, llegaban, se quedaban un momento, empezaban como ese proceso de aculturación y luego se iban, pero el maestro o la maestra es quien se queda ahí y en ese proceso. Entonces aquí yo creo que va a ser como necesario cuestionarse por la forma como piensa el profesorado, desde su emotividad y la forma como cuando se enfrenta a estas situaciones en donde debe poner en contacto ese sistema de conocimiento que el profesorado ha construido, cuando se reconoce o se encuentra con otro sistema de conocimiento. Entonces ahí va a ser una cuestión que nos va a llevar un poco a analizar esas formas de encuentros y qué es lo que sucede con ellas, ¿no? ¿Por qué crees que es crucial abordar la interculturalidad en la enseñanza de las ciencias, especialmente en el contexto de los procesos migratorios actuales? Bueno, como ya les contaba, ese encuentro con el otro yo creo que requiere de revisiones y también de reflexiones, ¿no? Además de la influencia que se tiene en la forma como se enseñan las ciencias de la naturaleza. Entonces, por lo tanto, retomar la enseñanza de las ciencias desde el enfoque intercultural nos lleva a pensar en la otredad, que pues en algunos casos es vista o entendida mejor como esas formas donde hay unos encuentros con el otro, que además nos lleva a reconocer esas voces invisibilizadas de nuestro estudiantado y por otro lado nos permite también como resignificar esa experiencia en el aula. Entonces, cuando la voz de nuestros estudiantes, su sistema de creencias y la forma como ha construido su visión de mundo empiezan a ser importantes, también se convierten en un instrumento para lograr explicar esos fenómenos que componen la educación científica, pues va a ser muy significativo para ellos, ¿no? Finalmente eso es lo que se busca desde la enseñanza de las ciencias. Y ahora, pues desde ese contexto migratorio en donde yo les cuento que no solamente es una migración interna producto de movilizaciones de las personas, sino que también hay una migración externa que pues Colombia en estos momentos de hecho lo está viviendo. En algún tiempo éramos los colombianos quienes nos íbamos para el exterior. Ahora son algunas personas que llegan aquí a nuestro país. Entonces estoy completamente seguro que un estudiante se motivará muchísimo más cuando encuentra que las ideas que él conoció por allá en sus tierras, desde su familia, que incluso puede estar muy lejos, ¿no? Se toman en cuenta, pues esto le va a parecer maravilloso. Y por lo tanto yo también considero que son perspectivas muy situadas desde el otro y que nos lleva a repensar ese sentido de la enseñanza de las ciencias y con ello pues resignificar también la práctica pedagógica en sí, ¿no? ¿Podrías explicarnos la metodología que estás utilizando con tu investigación? ¿Cómo planeas explorar las concepciones de los profesores y la sensibilidad intercultural? Bueno, la metodología. Yo creo que la metodología ha sido un camino difícil, les cuento. Porque, bueno, el grupo de investigación al que pertenezco, que se llama Interculturalidad, Ciencia y Tecnología, conocido como Intercitec, ha consolidado el reconocimiento de las concepciones de los profesores en varios campos. Por ejemplo, se han explorado las concepciones del mismo fenómeno de la diversidad cultural con la doctora Adela, o las concepciones de muerte de la doctora Jimena, las comunidades de práctica incluso de la doctora Claudia, o incluso también el rol cultural de la mujer de la doctora Kira. De hecho, un saludo para todas ellas. Entonces, pues, la metodología cada vez se ha hecho más robusta y corresponde a la caracterización de dichas concepciones en diferentes regiones, ¿no? Claro, acá nuestro problema es cómo preguntarle al profesorado acerca de esas emotividades, o sea, esa sensibilidad intercultural que se ha consolidado durante toda su vida y cómo esta le permite relacionarse con personas migrantes. Así que, pues, bueno, diseñamos como unas entrevistas semiestructuradas
estructuradas basadas en situaciones que nos permitieron centrar la charla en la experiencia del profesor o de la profesora, en su práctica, en sus anécdotas. De hecho, me pareció muy interesante porque aparecieron muchas anécdotas allí desde esa práctica pedagógica que tenía que ver con ese contexto intercultural, con esa sensibilidad intercultural y con el contexto incluso del mismo en el marco de la migración, ¿no? Entonces, bueno, es más una charla con cada entrevistado, cada entrevistada. Luego construimos unos cuestionarios que fueron los que se implementaron con el profesorado de Ciencias de la Naturaleza de básica, secundaria y media en las ecorregiones que les mencioné anteriormente. ¿Qué tipo de resultados esperas obtener con esta investigación? ¿Y cómo crees que podrías contribuir a mejorar la enseñanza de las ciencias en un contexto intercultural? ¿O cuáles son tus expectativas con la investigación? Pues yo creo que con esta investigación estamos aportando, pues uno, como ya se ha dicho, al enfoque intercultural en la enseñanza de las ciencias, pues porque estamos caracterizando el pensamiento del profesor. Estamos reconociendo esas diferencias culturales que se han gestado y ojo, cuando yo aquí hablo de diferencias no quiere decir que no sean propias, sino que de cierta forma en ese camino siempre van a haber algunas diferencias y que esas diferencias son lo que nos va a permitir reconstruir esa otra edad. Entonces, claro, esas diferencias se han gestado en las diferentes, valga la redundancia, regiones y son productos de las experiencias, de esas cargas históricas, ontológicas, axiológicas, motivacionales, emocionales. Pues es muy satisfactorio conocer, reconocer que estas experiencias se convierten en un punto de partida para transformar la enseñanza de las ciencias, la cual pues cada vez está más situada en el estudiante, ¿no? También en sus experiencias y en la forma como ha construido su visión de mundo. Entonces, en esta parte también hay que resaltar esos diálogos que les mencionaba al comienzo, porque de cierta forma la base de la enseñanza de las ciencias es el diálogo y la forma como interactúa entre las personas que participan en ella. Muchas gracias, profesor Jairo Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de las socializaciones de estas experiencias que estoy seguro pueden sembrar algunas dudas en sus trayectorias. Gracias a la UD Stereo y bueno, cualquier cosa saben que pueden contactarme y charlamos. Un abrazo a todos y todas.